Y leemos de la siguiente manera, Zacarías 7:8. La desobediencia, causa del cautiverio. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzguen conforme a la verdad, y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, y como siempre le damos gracias a nuestros pastores por darnos la oportunidad de servir, de poner en obra los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos están contentos con el Señor? ¿Cuántos están contentos con su salvación? Aleluya. A veces hay que mirar un poco hacia atrás, pero no para entristecerse, sino para ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay que mirar un poco hacia atrás y ver de dónde nos sacó Dios, para que el gozo vuelva a tomar vida, para que el interés de buscar la vida eterna vuelva a resurgir. Hay que mirar hacia atrás al menos una vez cada día y recordar de dónde nos sacó el Señor. Éramos esclavos, éramos perdidos, personas que estaban en la misma condición de aquellos que no están en este templo ahora mismo. Muchas personas hoy en este día han tomado su tiempo para hacer cualquier cosa menos buscar de Dios, y así estábamos nosotros perdidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero un día el Señor tuvo misericordia y nos trajo a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto lo digo porque el enfriamiento se está apoderando del ambiente espiritual y es algo profético. Pero una manera, aleluya, de no dejarse embargar por ese enfriamiento diabólico, ese enfriamiento que te hace pensar que uno puede tomarse un chance, que uno puede de vez en cuando tomarse un break, que uno puede de vez en cuando, aleluya, dejar de acercarse un poco al Señor. Ese enfriamiento se mantiene lejos cuando usted mira hacia atrás y usted recuerda de dónde lo sacó el Señor. Damos testimonio, hermanos, del poder de Dios. Damos testimonio del poder de Dios. Estamos en los últimos tiempos y quiero, antes de entrar en la palabra de Zacarías, recordarnos a todos la necesidad de comprender, de entender la verdad que está escrita en Efesios. No tiene que buscarla porque ya usted y yo la conocemos. Dice en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la necesidad constante, aleluya, de buscar a Dios, aunque tengamos la oportunidad o el tiempo de no hacerlo, tenemos la libertad. Tenemos la libertad. Dios nos dio la libertad de hacer con nuestra vida lo que nosotros decidamos. Pero un día, dice el Señor, tendremos que dar cuenta de cuál fue nuestra decisión. Pero dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
vístanse de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra ser humano que podamos ver, tocar. Muchas veces quisiéramos golpear, dice la carne quiere muchas veces actuar. Aleluya. Quisiéramos golpear al prójimo. La carne es terrible, hermanos. Por eso dice la palabra que aquellos que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Pero porque no tenemos lucha contra hombres, sino, escuche bien, hermanos, y usted y yo lo sabemos, la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad que hay quienes quieren intentar o están intentando opacar, porque cuando usted y yo no estamos totalmente en esta doctrina de que somos soldados, de que estamos en una guerra, de que no es el líder, de que no es el pastor, de que no es fulano el que está, aleluya, queriendo hacerme daño, sino que hay una serie de entidades demoníacas. Jehová reprenda todo espíritu y todo demonio. Que hay una guerra constante contra usted y contra mí y contra todo lo que se llama Dios. Y que no podemos andar por ahí como que el cristianismo es solamente un Dios te bendiga, voy a la iglesia y listo, eso es yo soy evangélico. Sino que dice la palabra que el diablo anda acechando. Él anda viendo tu vida y la mía para ver cómo nos enfría, para ver cómo pone cosas en nuestra vida para perturbar la paz y la comunión con Dios. Esa es la vida verdadera de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y esto aplica para niños, para jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Cualquiera que sea nuestra edad, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, el diablo anda acechando. Pero lo importante es reconocer y proclamar esta doctrina de que la iglesia tiene una guerra espiritual. Y la realidad de que no se puede sobrevivir a esta guerra sin estar vestido como un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? No les voy a detallar cuál es la armadura porque todos lo sabemos. Solamente quería dar esta introducción porque ayer conversábamos en el ayuno de las cosas que están pasando. Hay un movimiento diabólico que se está acentuando en contra de los niños y de los jóvenes. Y tiene un solo objetivo: matarlos y llevárselos al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Jehová lo reprenda. Hermano, es que el mundo no ha entendido. Yo meditaba en eso. El hombre es tan ingenuo que él piensa que él puede tratar con el diablo. Nadie puede tratar con el diablo. Jehová lo reprenda, porque él es la personificación de la perversidad y de la crueldad. Hay quienes dicen, no, es que yo tengo un pacto con él, es que yo hice un trato con él. Nadie puede hacer un trato con ese perverso. Jehová lo reprenda. Lo único que él quiere es destruir tu vida, acechando. Dice, como león rugiente. No utiliza otro animal, sino el león, un animal feroz que lo único que quiere es devorar su presa, porque tiene hambre. Así el enemigo, Jehová lo reprenda, tiene hambre
de llevar almas al infierno. Hermanos, lo que estoy predicando es la palabra de Dios. El diablo está llevándose a la juventud del mundo al infierno. Hay jóvenes que están siendo secuestrados, asesinados, porque la perversidad y la maldad se está incrementando. Ya se nos recordó la urgencia de cuidar a nuestros hijos, pero ayer también se hablaba de que cuidar no es solamente procurar que nadie lo toque, sino también levantarse en pie de guerra en lo espiritual. Por lo que acabamos de leer precisamente, porque el enemigo acecha a nuestros hijos, pero cuando un padre y una madre se paran en oración, se paran en ayuno, aleluya, deciden entregar su vida a Cristo, hay una cobertura. Hay una cobertura y hay una palabra que se va a cumplir y una promesa. Aleluya. Pero esa es la realidad nuestra y mucho más a medida que el Señor se acerca. A medida que la venida del Señor se acerca, recuerde que esto es espiritual. El ambiente se va a poner más tenso espiritualmente. Y quiero cerrar esta introducción con lo que le dije también a mis hermanos ayer, hermanos. Los únicos que verdaderamente conocen la verdad y que podríamos alertarnos, como dice la palabra, amén, dice que nos alertáramos, que nos exhortáramos unos a otros mientras esperamos la venida, somos nosotros, hermanos. Continuemos exhortándonos, alertándonos, aunque muchas veces sea incómodo, amén. Y ahí en donde quiero entonces entrar en la palabra de Zacarías. Hermanos, quiero comenzar por el último versículo del capítulo 7, aleluya, versículo 14, la última oración dice: pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Saben lo que hizo Israel? Israel heredó una tierra preparada solamente para entrar y vivir y habitar. Ya tenían todo, tenían plantaciones, tenían una serie de bendiciones. Lo único que ellos tenían que hacer, como fue la misma responsabilidad de Adán y Eva cuando le dieron el huerto, lo único que tenían que hacer era preocuparse lo suficiente por cuidar lo que Dios le había dado. Sin embargo, dice Zacarías, Israel lo que hizo fue convertir en desierto la tierra deseable. ¿Cómo? Con sus pecados, sus desobediencias, sus rebeldías, su corazón duro. Así convirtieron a la tierra deseable en un desierto cuando vino la ira de Dios y erradicó todo lo que había ahí, quedó en desierto. La iglesia de hoy, hermanos, ha hecho eso con la tierra deseable. Dios nos ha dado, hay una palabra que dice que el nombre de Jehová es blasfemado entre los gentiles a causa de los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la tierra deseable principalmente que nos ha dado Dios? Es su santo nombre. Es un privilegio que el santo nombre de Dios esté sobre nosotros. Es un privilegio y es algo muy delicado el llamarse cristiano, porque usted está llevando el nombre del Cordero de Dios sobre su cabeza. Pero hoy en día muchos en el mundo están blasfemando del Evangelio y blasfemando de la santidad de Dios y del nombre de Dios, porque la iglesia ha pisoteado y ha contaminado la tierra deseable. No vengo a predicar sobre lo que está pasando en la iglesia, sobre la apostasía, sobre los falsos profetas. Quizás algunos puedan decir, ya viene con la misma palabra. Hermanos,
hoy quiero enfocarme en nosotros, sin dejar a un lado la realidad de que sí estamos viviendo la apostasía, de que sí la iglesia evangélica, gran parte de la iglesia evangélica está como estuvo Israel, en pecados, en desobediencias y en rebeldías. Pero no vamos a predicar de eso. Y los falsos profetas, echándole, como dice la palabra y como se predicó aquí, tierrita, el muro se va a caer. El muro se va pronto a caer, vienen los juicios de Dios y el muro va abajo. Y en vez de decirle a la gente, pónganse, aleluya, actívense y no dejen que ese muro se caiga, avívate en el Señor, busca a Dios, están echándole arenita y tierrita. Hermanos, viene un tiempo de juicio y eso ya se ha predicado muchas veces. Y viene un tiempo de juicio por la dureza del corazón del hombre. Como fue en la antigüedad, va a ser en el futuro. El juicio del Señor y la ira del Señor va a caer sencillamente por la dureza del corazón de los hombres. Porque dice la palabra que el Señor vino, la luz vino. ¿Qué es la condenación? Dice la palabra. ¿Qué es la condenación? Simplemente que la luz vino, el Salvador vino a salvarnos. Pero ¿qué prefieren los hombres? Huir de la luz porque prefieren su oscuridad. ¿Qué hacen los hombres hoy en día? Como dice aquí la palabra, vamos a empezar en el versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Estamos en un tiempo en donde literalmente las palabras, las personas te dicen no. La vez pasada, hermanos, ya hace como más de 5 meses, yo puse en práctica el ir a evangelizar y fui con mi familia. Y yo quedé sorprendido porque yo en mi primera etapa de cristiano, hermano, evangelicé bastante. Fui de los que se levantó en los buses también. Se siente una adrenalina increíble. Eso es algo que yo no sé por qué da tanto temor, pero el corazón se te quiere salir. Hermano, la cosa que yo lo hice con mi familia y quedé sorprendido. La gente no quería recibir los papeles de evangelización. Literalmente te decían no. Hoy en día, literalmente el hombre se ha dispuesto a no escuchar la palabra de Dios. Y quizá usted puede decir, oye, pero yo veo que muchos van a la campaña de fulano y van a la iglesia y la iglesia está llena. Pero otra cosa es cuando hablamos de la palabra de Dios como es. Porque la gente puede andar, como dice la palabra también, tendrán comezón de escuchar las cosas que ellos quieren escuchar. Y usted puede ver que mucha gente anda detrás de ciertos predicadores. Pero cuando usted va y analiza, no andan detrás de la verdad. Cuando se empieza a predicar una palabra como la que predicó Jeremías, como la que predicó el mismo Señor Jesús, que le dijo a la gente, un día el Señor lo tuvo que hacer. El montón de gente siguiéndole y quizás pensaban, wow, la gente está cambiando. Pero el Señor que discierne los corazones se paró y le dijo, ustedes me están siguiendo por el pan y la comida. Pero si yo les quito eso, dice que la gente empezó a irse. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Y ustedes también se van a ir, como no les puedo dar pan y comida, se van también. Y ellos dijeron la mayor verdad que podemos repetir por siempre. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Palabras de vida eterna. Entonces eso es lo que estamos hablando. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La palabra lo dice con este verbo, no sufrirán la sana doctrina. Sufrir no quiere decir el sufrimiento de cuando se lastima el cuerpo. Ahí sufrir es no tolerarán la sana doctrina. No la pueden recibir, sus oídos no la pueden y dicen no queremos escuchar eso. Antes, dice el versículo 11, volvieron la espalda. Hay gente que está volviéndole la espalda a Dios. Hermanos, no hay cosa más terrible que volverle la espalda al Salvador.
Hay personas que le están volviendo la espalda a Dios. Dice, y taparon sus oídos para no oír. No voy a escuchar. Yo les voy a leer brevemente un pasaje que está aquí, que lo tengo escrito en mi Biblia. Y dice de la siguiente forma, Isaías 30, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los profetas, no vean, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. Eso está en Isaías 30. Hermanos, quizás esta palabra no es para nosotros, pero alguien tiene que recibir esta palabra. Quizás usted puede decir, no, yo no le he vuelto la espalda al Señor, yo no me tapo los oídos para la sana doctrina, pero esta palabra también es para exhortarnos a acercarnos más al Señor por los tiempos en que estamos viviendo. Muchos jóvenes dándole la espalda al Señor. ¿Usted cree que un joven que le da la espalda a Dios y se muere dándole la espalda a Dios puede estar en la presencia del Señor? No nos engañemos, hermanos. Hay millones de jóvenes cayendo en el infierno. ¿Y por qué? Por rebeldía. Porque empiezan cerrando sus oídos al consejo del padre y de la madre. Es la desobediencia, es la rebeldía lo que nos enseña la palabra, que activa el juicio y la ira de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres allá afuera están en esta condición? Dice el versículo 12, y pusieron su corazón como diamante cerrado. No hay espacio para Dios. Hay gente que se pone, hermano, que se enoja. A mí me tocó, la vez pasada estaba cortándome el cabello y unas personas ahí empezaron a hablar un tema y otro le dice que no hablara de eso porque no dijo, ahí hay un hombre de Dios, pero sabían que yo era cristiano. Y el otro se paró y empezó a barrer. El demonio se le activó, empezó a barrer no sé qué cosa, pero se vio que le enojó. Y empezó inclusive a hablar de los cristianos, que había un pastor por allá que estaba haciendo no sé qué cosa. Hermanos, las personas endurecen su corazón como diamante. Dice el versículo 12, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. El llamado a nosotros es a seguir escuchando lo que el Señor dice en este altar, hermanos. Lo que se dijo el viernes, tocó mi corazón y lo guardé. El varón dijo el viernes, puede ser que la palabra que el Señor tiene reservada para ti el domingo es en la escuela dominical. Pero te pierdes la escuela dominical y te perdiste la palabra. De repente la palabra no estaba acá en la predicación. La tuya estaba en la escuela dominical. Entonces, no podemos caer en esa actitud a ninguna escala, hermanos. Porque repito, podríamos decir, no, yo no soy ese que se está hablando ahí, yo vengo a la iglesia, esto y lo otro, pero no podemos entrar a ningún nivel de darle la espalda a Dios, de dejar de atender su palabra, porque Él nos ha dicho todo. Le dijo a Israel, para ir terminando, le dijo a Israel, la palabra que tú tienes que poner por obra no está allá en el fondo del mar, no está sobre los cielos donde no puedas alcanzarla. La palabra que yo te he pedido que cumplas está en tus manos, está cerca de ti. Entonces, es un llamado, hermanos, porque
Como comencé diciendo, el enemigo está acechando y arreciando, porque la iglesia es eso. El que se convierte al cristianismo, el que le da su vida a Cristo, enseguida se convierte en enemigo del diablo y el diablo lo empieza a acechar y a ver. Pero hay una promesa poderosa, no decimos esto para tener miedo. Cuando leímos Efesios, no es para tener miedo, hermano. Cuando usted, es como si dijésemos aquí, Panamá tiene guerra contra, como está Israel ahora mismo. ¿Cuántos están en guerra contra Israel? 7 frentes, ¿no? 6, 7. ¿Usted cree que eso es poca cosa? Asimismo está diciendo Efesios, los que están en contra y en guerra contra nosotros son potestades, legiones, principados. ¿Usted piensa que eso es un frente pequeño, hermanos? Eso es una entidad diabólica inmensa. Pero no es para tener miedo, es para ponerse la vestidura, para estar preparado, dice ahí, para estar firmes y guardando siempre la promesa de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Usted puede analizar todo ese frente que tenemos de guerra, pero usted tiene que recordarle, usted y yo tenemos que recordarle siempre al enemigo que el que está con nosotros no tiene tamaño, hermanos. El que está con nosotros, Jehová de los ejércitos, dice que la tierra es estrado de sus pies. Dice que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. Así que no es para tener miedo, pero es para estar alerta, es para buscar al Señor. El viernes se habló una palabra muy, pero muy buena. El amor a Dios. El amor a Dios, hermanos, el enfriamiento es la estrategia final del enemigo. La pasividad, usted podría decir, bueno, yo no estoy haciendo lo malo, pero tampoco estás haciendo lo bueno. La palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. La pasividad, usted tiene que adentrarse más en ese concepto de la iglesia pasiva, del cristiano pasivo. Amén. No, yo no fumo ni tomo alcohol, pero estamos ahí sentados y no venimos a un ayuno, no hago esto, no hago lo otro. Eso también no le agrada a Dios. No me levanto un día y hago un sacrificio de madrugada, no me levanto un día y hago un sacrificio para ir a buscar almas. Eso es pasividad. Esa es otra estrategia del enemigo en estos últimos tiempos. Aleluya. Dice el versículo 13, la segunda parte del versículo 12 para ir terminando. Como ellos colocaron su corazón como un diamante, dice, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y el versículo 13 es otra verdad que muchos no quieren aceptar, pero es una verdad bíblica. Y aconteció que así como Dios clamó, como está clamando hoy en día desde los altares santos, clamando, ven, acércate, no te vuelvas al mundo, no confíes en el mundo, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no te rindas, no no tires la toalla, no te dejes, sigue adelante, así como está clamando Dios. Pero las personas dan la espalda, se tapan los oídos y ponen corazón como diamante. Va a venir un tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, cuando ellos van a clamar y Dios no los va a escuchar. Sino que dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Va a venir un tiempo, hermano, donde las personas van a clamar, sálvame Dios, Espíritu de Dios, líbrame. ¿Dónde, Señor Jesús? Y Dios no va a escuchar. Ese es el tiempo que se avecina.
Ese es el tiempo que se avecina, hermanos. Por eso predicamos esta palabra de alerta, de un llamado a seguir buscando de Dios y decirle a las personas que busquen de Dios que ningún tiempo cerca de Dios es un tiempo perdido, que ninguno de los sacrificios que hacemos para Dios es en vano, porque se acerca el día de la ira de Dios, se acerca el día del juicio. Hermanos, lo acabamos de leer, se va a repetir la misma historia. Para entender lo que viene hay que leer lo que ya pasó. Lo único que consiguió Israel por su rebeldía y su pecado y por tapar sus oídos, y lo que leímos en Isaías, le decían a los profetas, no nos profeticen esas cosas, háblennos mentiras. Así está la iglesia en gran parte y así está el mundo hoy en día. Lo único que va a activarse es los juicios del Señor. Esta es la palabra que quería predicarles. Quiero invitar a cualquiera que no haya recibido a Cristo en su corazón, que este puede ser el momento, el día, la hora para entregarle tu vida a Cristo. Porque la salvación, hermanos, se toma así. La salvación, cuando tú escuchas la palabra y te das cuenta y el Espíritu Santo te está hablando, entonces lo único que tienes que hacer, dice la palabra, es agarra esa salvación. Agárrala, porque es la única que puede librarte de la condenación eterna. Jesucristo de Nazaret, dice la palabra, el que cree en su corazón, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, al tercer día lo resucitó, será salvo. Aleluya. Y esta es una casa de salvación. Quiero hacer un llamado al altar,